Pensamiento, lenguaje y representación. Lenguaje. Es la capacidad para codificar las ideas en señales. Tiene un diseño universal, siendo el lenguaje complejo, desarrollado espontáneamente en los niños. El lenguaje se aprende y es innata la capacidad de aprender una lengua. El lenguaje se diferencia del pensamiento, ya que este último es la capacidad de tener ideas y de inferir nuevas a partir de las antiguas, mientras que el lenguaje es la capacidad de codificar ideas en señales para comunicarse con alguien. El lenguaje debe diferenciarse de la lectura y de la escritura. El lenguaje escrito es una invención reciente en la historia de la humanidad y se le ha de enseñar de manera explícita con desigual resultado. El dominio del lenguaje no equivale a dominar las normas de la gramática preceptiva que rigen su correcta utilización. El lenguaje se basa en dos componentes, palabra y gramática. Una palabra es una asociación arbitraria entre un sonido y su significado. La gramática es el sistema que especifica cómo las unidades del vocabulario se pueden combinar en palabras, locuciones y oraciones, y cómo el significado de una combinación se puede determinar por los significados de las unidades y la forma en que está dispuesta. El lenguaje, como cualquier otra capacidad cognitiva, no se puede atribuir por completo a una estructura innata ni al aprendizaje, pero es importante afirmar que el aprendizaje desempeña un papel crucial. Es necesario que el ser humano esté expuesto al lenguaje oral. Asimismo, no se puede aprender sin algún mecanismo innato que realice el aprendizaje. En un inicio, se concebía que el hemisferio izquierdo procesaba el lenguaje relacionado con la gramática, el léxico, el ensamblaje de los fonemas y la producción fonética. Sin embargo, en la actualidad, se sabe que el procesamiento del lenguaje requiere una amplia red de áreas cerebrales que interactúan. Tres grandes sistemas interaccionan íntimamente en la percepción y producción del lenguaje. Un sistema está formado por las áreas del lenguaje de Broca y de Wernicke, áreas seleccionadas en la corteza de la ínsula y de los ganglios basales. Juntas, estas estructuras constituyen un sistema de ejecución del lenguaje. El sistema de ejecución analiza las señales auditivas de entrada de manera que se active el conocimiento conceptual al tiempo que se asegura la construcción de los fonemas y de lo gramatical, así como el control de la articulación. Este sistema de ejecución está rodeado de un segundo sistema, el sistema de mediación, formado por numerosas regiones separadas en las cortezas asociativas temporal, parietal y frontal. Las regiones de mediación actúan como terceros agentes de intermediación entre el sistema de ejecución y un tercer sistema, el sistema conceptual, un conjunto de regiones distribuidas entre el resto de la corteza asociativa superior que soporta el conocimiento conceptual. En resumen, aunque los circuitos estén básicamente implicados en la comprensión y producción del lenguaje, que se localizan en el hemisferio casi siempre izquierdo, sería un error concluir que el otro hemisferio no interviene en el lenguaje. Este no consiste solo en hablar, es también tener algo que decir. De manera similar, escuchar no es simplemente oír y reconocer palabras, es entender el significado de lo que se ha dicho. Afasias. La afasia es un trastorno del lenguaje y se produce como consecuencia de una lesión o daño cerebral. Consiste en la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje, debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones. Puede ser un trastorno durante la adquisición del lenguaje en los niños o una pérdida adquirida en los adultos. Es por ello que las personas que sufren de afasia pueden tener problemas para hablar, comprender, calcular, leer y escribir. Existen varios tipos de afasia. Afasia de Broca. Se caracteriza por un habla lenta. Se les facilita hablar las palabras con contenido, las que expresan un significado, incluyendo sustantivos, verbos y adjetivos. Sin embargo, comprenden el habla parcialmente. La región afectada en la afasia de Broca es la corteza frontal posterior izquierda y estructuras subyacentes. En algunas ocasiones, el paciente tiende a deprimirse. Afasia de Wernicke. Tiene la región afectada, la corteza posterior izquierda y temporal media. Su habla es espontánea, melódica, con velocidad normal. Sin embargo, tienen dificultad para comprender frases pronunciadas por otras. Puede existir ansiedad, euforia y episodios paranoicos como otros signos de la afasia.
Afasia de conducción. Su habla es inteligible, no pueden repetir las frases de forma literal ni unir fonemas eficazmente. Sin embargo, tienen buena comprensión de frases sencillas. Puede haber pérdida sensitiva cortical o debilidad en el brazo derecho. Afasia global. Su habla es escasa y no fluida. La comprensión se limita a unas pocas palabras y a expresiones idiomáticas. Puede haber hemiplegia derecha. Afasia transcortical motora. La región afectada es la anterior o superior al área de Broca. Su habla no es fluida, pero sí explosiva. En general, conservan en gran medida la comprensión del habla. Presentan debilidad del lado derecho del cuerpo en algunas ocasiones. Afasia transcortical sensitiva. La región afectada es la posterior o inferior al área de Wernicke. Su habla es fluida con dificultades para la denominación de objetos. Sin embargo, tienen una deficiencia en la comprensión del habla. Como otro signo se encuentra la ausencia de signos motores. Trastornos del pensamiento y de la voluntad, esquizofrenia, escisión de la mente. La esquizofrenia se caracteriza por episodios psicóticos, estados mentales diferenciados, a menudo reversibles, en los que alguno de los procesos de pensamiento del paciente no es capaz de examinar la realidad correctamente. Durante un episodio psicótico, los pacientes son incapaces de examinar sus creencias y percepciones de manera realista y de compararlos con los que suceden realmente en el mundo. Esta pérdida del análisis de la realidad se acompaña de otras alteraciones de las funciones mentales superiores, especialmente delirios y alucinaciones, pensamiento incoherente, alteración de la memoria y en ocasiones confusión. Los episodios psicóticos no son exclusivos de la esquizofrenia, pues también ocurren a menudo en los trastornos afectivos, las psicosis reactivas breves y los estados de delirium tóxico. El primer episodio psicótico de la esquizofrenia a menudo ya precedido de signos prodrómicos. Entre ellos están el aislamiento social y el retraimiento, el deterioro del funcionamiento habitual, las conductas e ideas extrañas, el abandono de la higiene personal y el afecto aplanado. Predisposición genética. Hallazgos sobre la esquizofrenia hacen referencia a un poliformismo en el cromosoma 22 que crea alteraciones en el metabolismo dopaminérgico, motivo por el cual identificaron la patología como una causa de un déficit en el funcionamiento de ciertos procesos neuronales. Las primeras fisiopatologías de la esquizofrenia plantearon como tesis los desórdenes neuroanatómicos y neuroquímicos inherentes a la neurotransmisión, por lo que hoy en día se estudia el metabolismo cerebral, determinando la influencia de sus sistemas en la propagación de enfermedades mentales. La dopamina es uno de los neurotransmisores afectados en la enfermedad de la esquizofrenia. En la corteza prefrontal se regulan muchas de las funciones cognitivas que se encuentran alteradas en la esquizofrenia. Una deficiencia de la transmisión de dopamina en la corteza prefrontal puede ocasionar algunos de los síntomas de la enfermedad. La dopamina se inactiva al ser reabsorbida por la membrana presináptica o por medio de la catecol o metil. Los receptores dopaminérgicos se agrupan en dos familias, la D1 y D2. Por una parte, la familia D1 está constituida por los receptores de dopamina D1 y D5, y receptores D2, D3 y D4 están dentro de la familia D2. La hiperactividad de los receptores de la familia D2 se encuentran asociados con la enfermedad esquizofrénica, por lo cual la relación entre la eficacia de medicamentos antipsicóticos y la capacidad para bloquear los receptores de dopamina se encuentran específicamente para la familia D2. Es característico de la esquizofrenia que se presenten disminuciones significativas en los niveles de catecol o metiltransferasa, una enzima que metaboliza la dopamina liberada, en los eritrocitos de pacientes esquizofrénicos. El gen que codifica esta enzima se encuentra en la región 22q11, región del síndrome VCF,
una de lesión asociada a la psicosis en el 50% de los casos, por lo que las variaciones en la actividad pueden acarrear ciertos efectos neurobiológicos específicos en la corteza prefrontal, que en últimas puede producir o coadyuvar en la enfermedad. Todo esto enmarcó en una teoría dopaminérgica de la esquizofrenia. Tiene muchos opositores, aun cuando los síntomas positivos se disminuyen. La inconformidad radica en que este bloqueo dopaminérgico como tratamiento no alivia de forma permanente los síntomas. Además, niveles de metabólicos dopaminérgicos junto con los receptores generalmente son los mismos en estudios donde se miden los rasgos antes y después del tratamiento con antipsicóticos.